vamos a ver que la forma del objeto no es una búsqueda personal en el ser humano, sino que ha sido esa búsqueda de equilibrio. Es exactamente lo mismo a lo que sucedió con el pajarito, lo que ha sucedido en cualquier contexto histórico, en cualquier contexto social, en cualquier contexto natural. Por ejemplo, el iglú. Bien, esta conferencia espero pues no sea aburrida. Voy a hablar de teoría un poco. La primera imagen que vemos ahí es un clip, ¿sí? La cosa más normal, común y corriente que todos tenemos en un escritorio, pero que de ahí parte toda la teoría que quiero compartirles esta tarde y por supuesto pues quiero compartir los proyectos que han resultado de esta teoría. Es por eso que esta conferencia pues se llama una aproximación de la teoría al proyecto. Muchas de las veces en las escuelas de arquitectura o en las... principalmente, pues, hay mucha teoría y siempre te dicen, después de salir de la universidad, vas a poner en práctica eso. Yo no creo que sea así. Yo creo que desde el principio de una teoría puede estar fundamentada en proyectos, ya sean académicos o profesionales, y eso es lo que les he traído el día de hoy. Así que vamos viendo. Parto de esta frase del conocido arquitecto Mies van der Rohe. Por cierto, pues, todos estos últimos años me he dedicado a tratar de entender la filosofía de este arquitecto. Y dice esta frase bien sencilla, ¿no? Rechazamos reconocer problemas de forma, solo problemas de construcción. La forma no es el objetivo de nuestro trabajo, sino solo el resultado. Desde aquí ya nos predice eso en 1923. Ya vamos a cumplir 100 años de haber dicho esto y a veces creo que no hemos llegado a entender los arquitectos de esta época. Entonces, ¿a qué se refiere Mies van der Rohe con esto de la forma? Que no es algo que se persigue como arquitecto, sino es algo que se llega a encontrar. Y eso es lo que quiero explicar a través de esta teoría. Bien, la forma como resultado, que es lo que había mencionado. Entonces, me disculpo porque son bastante básicas las imágenes. Trato de explicar esta teoría. La forma no es algo que lo buscamos en nuestra imaginación o en nuestra mente o es chispazo de un momento de excitación en el momento de proyectar, sino es el resultado de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. La palabra misma, forma, se la utiliza para buscar ese equilibrio, para dar ese equilibrio. Cuando no se está en forma, cuando algo no está en forma, cuando nosotros no estamos en forma, pues algo está sucediendo, algo está desequilibrado. Entonces quiero entrar a la teoría de la forma desde el entendimiento mismo de la palabra, ¿sí? De ese equilibrio que busca perfección de las partes de un todo. Cuando una persona dice que está en forma, no solo significa que está bien, o sea, que se lo ve bien, que tiene buena apariencia exterior. Voy a recalcar eso entre comillas. Esa apariencia exterior que diríamos que hace que se vea bonito o de que es elegante o de que es fastuoso. El verdadero equilibrio o la verdadera forma está dada cuando todas las partes, en el caso del ser humano, están buscando ese equilibrio, la mente, el cuerpo, el espíritu, el alma. Cuando todo eso ha encontrado un punto de perfección o un punto de equilibrio, entonces podemos decir que estamos en forma, ¿no? En cambio, cuando no estamos en forma, podríamos vernos bien, pero posiblemente alguna de nuestras partes está desequilibrada. Obviamente, esto se lo puede ver en un plano más universal y general. Y miren que la palabra forma trae consigo sus derivados, ¿no? Como formar, que significa configurar, como formal, que significa que está como todo en su puesto, mientras que lo contrario sería lo informal, o sea, como que todo está en un desorden, digamos, ¿no? Entonces, cuando vemos algo formal, por ejemplo, un traje de estos reconocidos, me gusta mucho esta película, siempre la veo y trato de llorar, pues sí me hace llorar, y veo cómo lo formal, históricamente, en cualquier ambiente, en cualquier lugar, en cualquier contexto, lo formal es como lo correcto, lo que está en orden, lo que tiene una precisión, ¿sí? Y mientras que lo informal de la misma película, pues hay un cierto desequilibrio, algo no está en su puesto, o es el traje el que no está en su lugar, o es la música la que no está en su lugar, pero claro, estamos viviendo en una sociedad en donde cada vez nos gustan más las cosas informales. Sin embargo, la historia nos va a decir que lo formal es algo que se ha podido mantener durante la historia. Cuando vemos una pieza musical o un concierto formal, todo está en orden, todo está en equilibrio, todo está en su sitio,
la vestimenta, cada una de las partes están buscando el mejor de los equilibrios, ¿no? Y a eso lo llamamos formal, es decir, que tiene forma. Cuando es algo informal, sucede este fenómeno, ¿no? Que puede agradar a la vista, que le puede agradar a millones, que puede ser espectacular e incluso pues puede llamar mucho la atención. Pero en el fondo, ¿está bien? Es la pregunta. Este fenómeno vamos a encontrarlo en cualquier contexto, por ejemplo, el tema de los conciertos, puede verse en la música, puede verse en el arte y por supuesto en la arquitectura. Algo formal, es decir, algo que tiene forma en la arquitectura, llamaríamos a algo que tiene un equilibrio entre todas sus partes. Por ejemplo, este castillo medieval de la península ibérica, de España, pues es formal y tiene forma. No estoy hablando de qué figura o qué aparenta ser. La apariencia es algo muy engañoso, tengamos de mucho cuidado a eso cuando hablamos de arquitectura y diseño y de arte en general. Cuando hablamos de forma o formal del edificio, estaría hablando que su estructura, por ejemplo, es la que mejor pudieron hacer en su época. Sus materiales son los mejores con los cuales pudieron trabajar, es decir, buscaron ese equilibrio. El contexto histórico, la utilidad. ¿Acaso las torres, si nos ponemos a pensar bien, las hacían para que esté la princesa ahí esperando a su caballero? Pues era un lugar de defensa. Esta puerta con su entrada, la fosa, cada una de las partes de todo este objeto. Y esto es algo que lo vamos a encontrar en cualquier momento histórico, en cualquier objeto histórico. Solo que en un cierto momento, a partir de los años 60, 70, todo esto lo empezamos a olvidar. Entonces, si vemos aquí la forma en el plano teórico, es aquel equilibrio que busca la perfección de un todo, que busca la perfección de las partes de un todo. Las partes de este objeto serían lo constructivo, lo contextual, lo estructural, lo utilitario. Aquellas partes, lo estético incluso, serían partes que están buscando ese equilibrio. Quienes conocen mi ciudad natal, Loja, pues tenemos un objeto ahí que se ha vuelto ícono de nuestra ciudad, que le daría una categoría de informal. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no son coherentes. Por ejemplo, el mismo hecho de que haya un castillo de apariencia, vuelvo a poner la palabra, apariencia medieval, si se la quiere llamar así, pues no es ni el contexto, no es el lugar apropiado, no es el momento histórico, no se necesita, es un museo y es obviamente una cafetería también, y de hecho se ha vuelto un ícono de nuestra ciudad de Loja, pero que cae en la categoría de informal. ¿Por qué? Porque cada una de sus partes no está buscando ese equilibrio y esa perfección. Entonces ya hablamos un poco de forma, de informal y de arquitectura, ¿no? Y con ejemplos. Voy a tratar de mostrar o tratar de hilvanar estas palabras, ¿no? La forma, la historia, o sea, el tiempo que va pasando y la maduración. Cómo van madurando las cosas. La naturaleza mismo ya nos hace ver de que la forma, es decir, ese equilibrio que tiene la perfección de las partes de un todo, no es más que algo inconsciente, algo que llega a suceder. Si volvería a ver el castillo medieval, pues no vamos a decir que en su momento el diseñador de castillos o el rey de castillos le dijo, oye, yo quiero que hagas así mi castillo. El castillo no era más que un producto de una búsqueda de equilibrio entre el presupuesto, los esclavos que tenía y cualquier parte que tenga que ver con el proyecto, cualquier ingrediente de proyecto. En el caso del ser humano y de cualquier cosa en el universo, de hecho, esta es una ley universal, la forma final del Homo sapiens, de lo que nosotros somos, pues no es más que el resultado de ese equilibrio de buscar estar en completa armonía con su contexto, ¿no? Algún momento dejó de haber alimentos en los árboles y al ser humano le tocó caminar. Eso lo podemos ver en cualquier objeto, por ejemplo, la máquina de escribir. Nosotros somos de la generación de las Brother, de seguro en Perú también, en donde escribíamos a máquina, ¿no? Pero años después, ese objeto fue reemplazado por otro, una máquina eléctrica que duró muy poco tiempo y hoy por hoy tenemos nuestras laptops, ¿no? Pero miren que en el fondo, cada uno de los objetos en su momento estuvo pensado para cumplir una función, para cumplir ciertas características que demandaba una necesidad, ¿sí? Entonces los diseñadores de estos objetos buscaban la forma, es decir, ese equilibrio. Para los amantes de los vehículos es lo mismo, ¿no? Si ponemos en comparación los Volkswagen GTI del año 78 versus un 2017, que es el que está ahí, pues vamos a darnos cuenta que en su momento era el mejor auto y hoy también es el mejor auto. Es decir, la forma, al pasar de los años, ha ido madurando, no ha ido
cambiando porque sí, no ha ido transformándose porque a alguien se le ocurrió que hay que transformarla o hay que cambiarla, sino que es algo que llega a suceder después de buscar mejor velocidad, mejor estética, buscar siempre cumplir esas necesidades. Y a mí me gusta mucho meterme con los objetos más sencillos, por ejemplo, las rasuradoras, ¿no? Miren cómo al pasar de los años la historia ha hecho de que la forma vaya cambiando, pero en ningún momento solamente por el interés, tal vez en los últimos años, si vemos la del 2016, que es aeroespacial y no sé qué, pues tiene una mentirilla detrás, ¿no? Se ha vuelto demasiado marquetera y eso también está pasando en la arquitectura. Pero si vemos los más clásicos, y aquí ya menciono esta palabra que la voy a hablar luego, por ejemplo, en 1965, en 1950, era elegante, simple y obviamente mantenía la forma. Luego de eso, tal vez la de 1998, ya esté intentando ser marquetera. Estamos en un fenómeno de venta, de marketing, que ha hecho que la arquitectura se vaya transformando en algo en donde ha perdido su esencia. Por ejemplo, otro de los ejemplos de cómo la forma aparece a través de una maduración histórica es la botella de la Coca-Cola, ¿no? En 1915 aparece la icónica botella y hasta el 2015 y hasta hoy, pues no ha cambiado. ¿Por qué diríamos no ha cambiado? ¿Porque acaso Coca-Cola no innova, no es innovadora? ¿O acaso los diseñadores de las botellas no se les ocurre hacer una nueva? Aquí contestamos la pregunta de que la arquitectura tiene que ser el producto, o mejor dicho, el diseño tiene que ser el producto de la mejor toma de decisiones. ¿Y por qué lo menciono esto? Porque estamos en Latinoamérica. Ecuador no es diferente a Perú. El dinero no es que nos sobre. Es más, a la gran mayoría nos falta o les falta a nuestros clientes o les falta a nuestros usuarios. Nos falta a todos. Pero cuando estamos buscando soluciones óptimas, que son el resultado del equilibrio preciso entre los componentes del proyecto, entre lo que quiere el proyecto, el cliente, sea del estatus que sea, entre lo que dice el lugar, en lo que dice el tiempo, lo que dicen los sistemas constructivos. Cuando todo eso estamos acoplándolo en un proyecto, pues aparece un resultado que no necesita cambiar porque a alguien se le ocurre que cambie. Y así como el ser humano ha ido inventando un montón de cosas y cómo abrir, pues también apareció el descorchador, ¿no? El destapador de botellas. Miren, por ejemplo, en 1894 aparece el primer destapador de botellas, ¿no? Y miren que al pasar de los años, tantas cosas que se nos vienen en la mente por el hecho de buscar vender o porque están de moda, ¿no? Incluso estaba encontrando en internet que ahorita hay unos implantes para dientes, para muelas, para poder abrir las botellas de mejor manera. Pero si nos damos cuenta, objetos como estos, tan simples, tan sencillos, tan óptimos, han llegado a la forma equilibrada. Y cuando digo forma equilibrada, lo hablo en el sentido artístico y de diseño. Es decir, ha buscado ese equilibrio entre precio óptimo, funcionalidad, optimización de material, todos aquellos componentes de un buen diseño. ¿Y por qué no se nos ocurre cambiar estos diseños? ¿O por qué a alguien no se le ocurre cambiar? Porque simplemente podríamos caer en estos juegos, en hacer cosas que o no funcionan bien, o no son óptimas, o solo están buscando estar a la moda. Nada como el clásico descorchador. Y he hablado ya de esta palabra clásica que quiero referirme en esta parte de la conferencia. Voy a meterme al tema de la arquitectura. Soy profesor de historia, tengo ese gran gusto y me da mucho gusto porque aprendo más de lo que enseño. Eso me ha dado mucho gusto en estos últimos tiempos. Cuando tratamos de entender la planta arquitectónica de los templos clásicos, griegos en principio, vamos a dar cuenta que es una sola fórmula. Es decir, la maduración del templo clásico, ya sea del más pequeño o del más grande, solo es producto de una necesidad y una maduración. Una optimización de material, de un momento espiritual en aquel entonces, de una necesidad social, moral y cultural. Pero si vamos viendo cómo maduran estos, nos damos cuenta que luego, cuando llegan los romanos, lo que hacen es, la primera basílica de arquetipos romanos se basa en el templo griego. O sea, no hay dónde perderse. No es que el romano se inventa la basílica. Y miren que luego los cristianos se adaptan a la basílica romana, que para nada era de tema solo espiritual, sino que también se manejaban temas de carácter de mercancía, temas sociales, era multiuso, ¿no? Y luego me encuentro con esta diapositiva en internet en donde se muestra la evolución. Y por eso digo que siendo profesor de historia, me dio mucho gusto yo llegar a entender esto, ¿no?
cómo desde el arte paleocristiano, luego de las invasiones de los visigodos, el prerrománico, el románico, el gótico, el bizantino, el islámico, no es más que una maduración del predecesor. Es decir, cuando alguien le decía, oiga, hágame una capilla gótica o hágame una iglesia, en aquel momento, pongamos el 1300, el 1200, un papa quería una iglesia, y el diseñador de iglesias no se preguntaba, bueno, ¿y ahora qué haré? ¿Haré arquitectura contemporánea, moderna? No había término, solo había arquitectura, la mejor del momento, la que cumpla las características del momento, y por supuesto, si era el gótico, tenía que ser gótico. Y aquí hago esta unión entre lo formal o la forma y lo clásico. Cuando entendemos la palabra clásica, vamos a entender todas aquellas características que se han podido mantener en el tiempo por haber sido lo óptimo. Si vemos, por ejemplo, hoy por hoy, el BIC pues, presenta un montón de diseños, de colores, de maneras, tratando de adaptarse a las características que hoy por hoy de alguna manera demanda el público, ¿no? Pero no hay nada como el BIC clásico. Y digo no hay nada como el BIC clásico porque pueden haber muchos colores y pueden haber muchas variaciones y de todos los tipos y para todos los gustos, pero no todos podrán comprarlo. Vuelvo al tema de Latinoamérica. Si vivimos en Latinoamérica, lo más óptimo será que cada uno de nuestros estudiantes, que cada uno de nuestros alumnos puedan tener un BIC clásico. Ahora, ¿por qué se llama clásico? Dirán, pues porque se ha convertido en un clásico, pero el clásico tiene que ver con haber encontrado la forma óptima, ¿sí? Encontrar la forma óptima es haber encontrado entre lo utilitario, lo material, lo presupuestario, un equilibrio perfecto, casi perfecto, que hace que trascienda en el tiempo. Esto clásico no está de moda. Lo clásico se vuelve clásico después que en su momento encontró ese equilibrio perfecto entre las necesidades del usuario y entre todo aquello que tenía que ver con la materialidad del objeto, con la estética del objeto. Voy a hablar también de los lápices, ¿no? Y claro, nosotros como diseñadores y arquitectos siempre pues es un elemento que lo utilizamos mucho. Pero si nos damos cuenta, y vuelvo al tema del contexto social en el que vivimos, no hay nada como un buen lápiz clásico. ¿Quiénes de nosotros no nacimos y crecimos con este lápiz, ¿no? Tan útil, tan básico, tan sencillo y tan rico también el borrador, pues todos nos lo comíamos, recuerdo, pero que ha hecho que ese equilibrio pues trascienda lo económico, trascienda el tiempo y se convierte en clásico. Entonces, miren, si encontramos aquellas características que hacen de la arquitectura clásica, porque no podemos hablar solo clásico del neoclásico o del clasicismo griego o romano, sino podemos hablar de cada época lo clásico romano, lo clásico moderno, lo clásico barroco, ¿sí? Entonces, el key del asunto está en encontrar qué es lo clásico de hoy. Es decir, lo que está bien y buscando esa perfección. Y una de las cosas más bellas que para mí hay, más contemporáneas, más modernas, más perfectas, diría en el sentido de la búsqueda de la forma, y no solo de la forma industrial, sino de la forma artística, es este objeto. Un clip que va a cumplir 100 años y más, creo ya, y que podemos ver un montón de variantes y un montón de búsqueda de diseño, pero el más básico, el más clásico y el más utilitario es el clip clásico. Por eso he puesto la palabra clásica aquí como una manera de entender la búsqueda de la forma. La forma tiene una conexión directa con las cosas clásicas. Vuelvo a la Coca-Cola, ¿no? Pueden haber diseñadores muy creativos, con mucha intención de cambiar los paradigmas, de cambiar la intención, pero la botella clásica de Coca-Cola no cambiará a menos que cambie el contexto. El diseño y la arquitectura no está dada para buscar los cambios, sino está dada para madurar desde un predecesor. La botella clásica de Coca-Cola va a pasar un buen rato. ¿Cuándo cambiará la botella? Cuando cambie el líquido que está dentro, cuando cambien los materiales que están exteriores o cuando cambiemos la manera de ver el mundo, ¿sí? Por ejemplo, los jeans es otro bonito ejemplo. Existen de todos los colores, de todos los sabores, de todos los gustos, ¿no? Los más flojos, los más relajantes, los más hippies y los más lo que quieras, para todos los gustos. Solo que las buenas cosas y las cosas clásicas no juegan con los gustos, juegan con la calidad, buscan que sea lo más óptimo. Así que un jean clásico nunca va a pasar de moda. Pasará de moda, va a llegar el momento que pase de moda o va a llegar el momento que tenga que cambiar por algo mejor.
Pero mientras vivimos en este momento contemporáneo en donde el BIC, el mongol, el clip y el jin clásico todavía sean algo que funcione todavía. Entonces, hay unas reglas que ciertos arquitectos ya las encontraron, es decir, que encontraron lo clásico de todo el ADN de la buena arquitectura universal y lo trajeron a la arquitectura contemporánea. Esta es conocida por todos los arquitectos, la Casa Curuchet y nuestro querido amigo Le Corbusier, ¿no? Un proyecto que a inicios del siglo pues causó conmoción porque no se entendía lo bello del objeto. Le Corbusier por supuesto que lo entendía, pero era bello el objeto, ¿no? Lo mismo decir de Mies van der Rohe, que es a quien me he dedicado a estudiar en los últimos años, entender aquellos elementos clásicos que hacen de un objeto atemporal, que hacen que cumpla sus funciones del momento, que sea una fiel representación del momento histórico. Mies van der Rohe encontró ese ADN extraído obviamente desde la historia y lo puso en los años iniciales del 1900 y que estoy completamente seguro que hoy aún son aplicables. Forma y arquitectura. Voy a ser más breve aquí. Si me permiten, solo voy a ver cómo estoy con el tiempo. A ver. Estamos bien, estamos bien. No quiero pasarme, no quiero aburrirlos. Forma y arquitectura. Si hemos hablado que ese equilibrio que busca la perfección está en la naturaleza, está en los diseños industriales, como el BIC, por ejemplo, y está también en la arquitectura, pues parto diciendo que también está en la naturaleza. Hemos visto nidos como estos. Este se llama Llangachi en Quichua. Aquí en Loja existen muchos de estos pájaros horneros, se llama. Y su casa, su objeto, su espacio para habitar, no es más que un perfecto equilibrio entre lo que él necesita, entre los materiales que dispone y la tecnología que conoce. Porque de seguro hace 10.000 años este mismo pájaro no sabía hacer tan bien ese objeto. Y el siguiente pájaro va a hacer lo mismo y el siguiente lo mismo, solo que en 1000 años veremos cómo ha cambiado ese objeto, porque cambió el clima, porque se le acabó los materiales, porque evolucionó el ser, solo que esa evolución es muy lenta y muy paulatina. Los últimos en ver ese cambio de momento histórico en la arquitectura, y me voy a la arquitectura, pues fueron el cambio del neoclásico a la modernidad a inicios del siglo anterior, que hasta hoy estoy completamente seguro que siguen funcionando. Vamos a ver que la forma del objeto no es una búsqueda personal en el ser humano, sino que ha sido esa búsqueda de equilibrio. Es exactamente lo mismo a lo que sucedió con el pajarito, lo que ha sucedido en cualquier contexto histórico, en cualquier contexto social, en cualquier contexto natural. Por ejemplo, el iglú. En una conferencia, en la misma conferencia donde Mies toma y dice las primeras palabras que puse, Mies van der Rohe utiliza un iglú para dar a entender esto. El iglú es una forma que aparece después de darle solución al problema. El problema era habitar un contexto muy hostil. La forma final del objeto tiene que ver con el material, con la necesidad de concentrar el calor desde dentro, con lo que tiene, ¿sí? No hay invención, sino hay solución de problemas. Aquí les presento una choza típica de la serranía ecuatoriana, debe ser muy similar en el Perú, y este objeto finalmente es igual que el nido, lo vuelvo a poner. No es más que responder a un contexto, responder a un momento histórico, a unas necesidades, a un presupuesto, ¿sí? Entonces miren que estas reglas de la búsqueda de forma y de paso estético, porque no vamos a decir que es fea el nido, no vamos a decir que es feo el iglú y no vamos a decir que es fea la choza. Si somos entendidos en temas sociológicos, antropológicos e históricos, y por supuesto arquitectónicos y estéticos, nos daremos cuenta que tiene implícita una belleza que va mucho más allá de un gusto o de una catalogación. Cuando vemos una casa de la costa ecuatoriana, pues me sorprendía a mí ver los 5 puntos o uno de los puntos de la arquitectura moderna de Le Corbusier, la casa sobre pilotes, pero no. Está respondiendo a un contexto histórico, a un contexto, perdón, natural. En este caso, en la costa ecuatoriana hay muchas inundaciones y la gente de manera implícita, de manera intuitiva y sencilla, pues la pone en pilotes, ¿no? Para evitar las inundaciones. Y la materialidad está hecha en caña, ¿no? Así como la de la sierra estaba hecha en piedra y en paja de los páramos, acá está hecha con materiales sencillos. Y si nos vamos a la Amazonía, pues muy similar. Hace lo que necesita, del tamaño que necesita, con los materiales que necesita. Es decir, la forma final es una búsqueda de ese equilibrio entre lo contextual, lo utilitario, lo material. Vuelvo otra vez al tema para entender un poco el tema arquitectónico, el tema del castillo.
no es más la forma del castillo, no es que alguien se inventó la forma del castillo, no. Había que resguardarse, había peligro, era el material más óptimo, el rey tenía ese presupuesto, si no hubiera hecho uno más grande, los torreones eran para los arqueros, para defender, había una sola puerta, todo era una solución, la mejor solución a los problemas que tenía. Y el objeto terminaba siendo un objeto bello. Nadie podríamos decir, qué feo este castillo. Porque la estética no se mide en temas de gustos, la estética se mide en temas más profundos, cuando hablamos obviamente en términos filosóficos. Estuve en Machu Picchu hace un par de años, qué bello, qué belleza ver la piedra, los ángulos en Cusco, y obviamente da a entender todos aquellos principios de la buena arquitectura, de la excelente arquitectura, precisión, rigor, forma, buscar que sea lo más perfecto posible el material, el sistema constructivo, la necesidad, lo utilitario. Y aquí son fotos que siempre tomo cuando salgo por el campo. Esto es de alguna hacienda en nuestra serranía también ecuatoriana, y cómo el manejo de la precisión, de la construcción, propio de un lugar, propio de un contexto, con un material que está buscando ese equilibrio. Lo mismo podemos ver en cualquier otro objeto, en cualquier otro momento. Esta es una esquina que me encanta en mi ciudad, Loja, es la esquina de Santo Domingo, de la iglesia de Santo Domingo, y a mí me da mucha emoción porque he sido un estudioso muy arduo, muy asiduo de entenderlo a Mies van der Rohe. Creo haber entendido una mínima parte hasta ahora, y eso lo hemos puesto al proyecto que quiero luego mostrarles, ¿no? Pero muestro esta imagen, pues es la esquina de la iglesia de Santo Domingo, construida hace unos 300 años en Loja, y veo la esquina del Seagram Building de Nueva York, de Mies van der Rohe, en 1955. Y digo, qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia que hayan una cierta similitud entre el manejo de la esquina del edificio Seagram de Mies van der Rohe y este edificio sencillo, humilde de la iglesia de Santo Domingo en Loja. Cuando entendí esto, cada vez que viajo, cuando fui a Machu Picchu, por ejemplo, traté de encontrar todo aquello que Mies van der Rohe ponía en los proyectos y que, por supuesto, estos excelentes arquitectos de Machu Picchu lo hicieron, y lo hicieron también aquí en Loja. Y bueno, hasta ahí la parte teórica. Y claro, me dirían, bueno, está bonita como teoría, me encanta dar clases de esto, pero claro, de la teoría a la realidad. Me presento, somos Punto Cruz Arquitectura, un estudio todavía tierno, estamos tratando de empezar. Punto Cruz Arquitectura aparece en el 2015. Y bueno, somos un estudio de arquitectura, es decir, estamos tratando pues de trabajar con clientes reales, con problemas reales, en ciudades reales, ¿no? Creo que la teoría sin la práctica no tiene ninguna validez, así que todo esto que hemos llegado a entenderlo hasta ahora, tratamos, y digo tratamos porque aún estamos en un proceso de maduración, así como las buenas cosas, tratando de hacer proyectos, ¿no? Somos un colectivo de arquitectura, es decir, un grupo de jóvenes arquitectos y estudiantes de arquitectura que tratamos de madurar y entender esto en conjunto y asimismo, pues, ponerlo en proyecto. Y hemos fundado una pequeña escuela de la cual, pues, tratamos de impartir una filosofía muy similar a la que Mies van der Rohe utilizaba en el IIT para entender cómo enseñar la arquitectura. Por ejemplo, en el IIT, donde Mies fue profesor y director durante muchísimos años, primero aprendían a construir y luego entendían los problemas de diseño, y luego la forma era el resultado, que era lo que en inicio dije. Bueno, vamos a los proyectos. Voy a ser breve. Voy a empezar con un proyectito que es el primero, la verdad, que hicimos hace unos 3 años en Loja. Esta es nuestra ciudad, y lo que vemos ahí es el mercado mayorista. Un mercado popular de la ciudad de Loja. Ahí puedes ir a comer con $1 o con 3 punto algo soles y comes muy bien. A mí me gusta mucho ir. Y bueno, esto es Latinoamérica. Si hiciera un proyecto en un centro comercial, pues sería otro contexto y tal vez no representaría lo que es Latinoamérica. Me encantan los mercados populares porque es ahí donde podemos ver a la gente normal, común y corriente que vive en Latinoamérica. La mayor parte, ¿no? Obviamente, yo siempre sé decir, los mercados son como ciudades chiquitas, ¿no? Que tienen sus bonitos sectores, pero el resto, pues, es lo que es la ciudad latinoamericana. A veces un desorden, a veces un lugar, pues, como para hacer algunas cosas en búsqueda de mejores días, ¿no? Este es el proyecto.
no hay mucho que explicar. Trato también de emular lo que hacía Mies van der Rohe. Cuando Mies van der Rohe daba una conferencia, luego le decían, pero ¿de dónde salió el proyecto? ¿Dónde está la magia? ¿Dónde está el concepto? Y él decía, no hay ningún concepto, solo hay construcción. Hemos tratado de resolver el problema de la mejor manera. Aquí hicimos, el proyecto se trataba de un puestito de ensaladas de frutas, para venta de ensaladas de frutas y helados. Y bueno, era como nuestro primer experimento, un poco tratando de persuadir al cliente porque no creía que podíamos poner una palmera y poner colores de frutas y demás, ¿no? Este fue el resultado, un objeto muy básico, muy simple, sin poesía lírica me refiero, o sea, sin retórica, solo un espacio multiuso, un espacio que podría funcionar para cualquier cosa. El contexto que lo rodea básicamente es el mercado, así que por sí mismo debería crear un pequeño espacio, los materiales más sencillos, un proyecto de autoconstrucción, es decir, no lo construí yo, lo construyó el dueño con un maestro cualquiera, pero cuando entregas planos de detalle muy específicos, Mies van der Rohe lo decía, si no haces un proyecto ejecutivo no existe el proyecto, fue posible de que esto se construya, ¿no? Y me da mucho gusto porque cuando una vez, un día fui a visitar la obra mientras estaba construyendo, se paró un borrachito del mayorista y decía, qué bonito esto. Y yo decía, este man de ley estudió una maestría de proyectos arquitectónicos en no sé dónde para entender la teoría de la modernidad. No, era que las cosas se volvían bonitas no por un esfuerzo ni una búsqueda intelectual, sino por haber buscado una de las soluciones más óptimas al proyecto. Es decir, que sea útil, que sea acorde a unos materiales que existían y eran contemporáneos, y algo que la mano de obra lo podría entender, ¿no? Una mano de obra común y corriente, el dueño él mismo haciendo el cielo falso y un soldador trabajando. Nuestro segundo proyecto que quiero mostrarles es el Emporio Lojano. Esto fue un proyecto de restauración. He estado metido mucho en el tema de patrimonio y el tema de restauración. Una casa en ruinas en el centro histórico de Loja, en la 10 de agosto, pleno centro, pleno corazón de la ciudad. Y bueno, este era el estado en que estaba esta obra patrimonial y mi cliente había visto lo que hicimos en el mayorista y pues tenía la intención de que aquí podríamos hacer algo con bajo presupuesto, típico de Latinoamérica, ¿sí? Y llegar a tener ese cliente óptimo que tenga, no sé, 100,000, 200,000 dólares, pues algún día lo llegaremos a tener. Pero mientras tanto, todos, decía un maestro, todos los arquitectos de Latinoamérica deberíamos aprender a hacer objetos chiquitos, muy bien hechos. Un amigo y autor sabe decir, tenemos que aprender a hacer ese baño de la tía súper bien hecho para de ahí ir creciendo, tal cual como lo han hecho los grandes arquitectos. Esta era la casa que estaba en abandono, un presupuesto muy reducido. Y esta es a lo que llegamos. No hay más que limpiarla, no hay teoría que soporte esto, sino que buscar la forma, es decir, lo más óptimo entre el presupuesto que teníamos, el contexto histórico que teníamos, la obra histórica que teníamos, los materiales que disponíamos, la mano de obra que disponíamos y lo que conocíamos hasta ese momento, ¿no? Hemos ido madurando de a poco y me da mucho gusto porque esta obra nos hizo recibir un premio ornato de la ciudad en el 2019 y pues para mí fue realmente un honor poderlo recibir porque no habíamos hecho nada, o sea, no había nada extraordinario, no tiene nada extraordinario. Lo que tiene es tratar de no inventarme nada, sino hacer que todo sea más óptimo, más tranquilo, más libre, propio de una obra histórica, no tratar de taparla, llenarle de lujos. Alguien dijo, el verdadero lujo está en entender toda esa historia que se pueda respirar en esta casa. Se convirtió en una cafetería, se llama Emporio Lojano, y me da mucho gusto porque tanto en el proyecto anterior como en este, los proyectos empezaron a tener éxito, con bajo presupuesto y muy bonito de ocuparlo. Así que igual llega un cliente y dice, ¿ustedes qué hacen proyectos con bajo presupuesto? Digámoslo, no, con lo que tenga. Sé utilizar una frase que dice, dime cuánto tienes y te diré qué puedo hacer por ti, porque no va a llegar ese cliente que siempre queremos. Así que justamente el hermano del dueño del proyecto del mayorista se había casado, había metido las 4, como se dice, y necesitaba una casita para vivir con su novia de 18 años que tenía, pues ya iba a tener un bebé. Así que diseñamos esta casa con toda la teoría de envolvente, con toda la teoría de cascarón, la vivienda mínima, todo lo que se habla en la universidad, y yo mismo pues me lo he leído, 36 metros cuadrados con un área de expansión.
y de autoconstrucción. Los planos voy un poco más rápido para no detenerme en esto. Y bueno, hicimos un proyecto entre social, familiar y académico. Trabajamos en Mingas y trabajamos con un presupuesto de $8,000 en la fase inicial que no tenía que pasarse. O sea, ese era el proyecto, una casa de $8,000. Así que los chicos de la universidad, un solo maestro en obra, y los chicos de la U, pues a ponerse delantal y a rajarse los dedos con el cemento. Pero para mis alumnos y para quienes conformaron el colectivo Punto Cruz, que es con los que trabajamos, pues una gran experiencia, conocer de primera mano. Ahí está todo el equipo de construcción, la chicha, pero chicha se llamaba la perra, también nos daban chicha de tomar. Y bueno, toda la gente, los materiales, los instrumentos, el día del Enteche, una gran maqueta a escala 1:1, y con lo que teníamos, con lo que disponíamos, con el material más óptimo, y el resultado pues era un espacio libre, pero que ya era habitable, ¿no? Muy diferente a las viviendas de carácter social que el gobierno da, y con un presupuesto muy similar, de doble altura, que permitía que cuando haya un dinero más pueda subirse y expandirse a 72 metros cuadrados. Ese es el resultado del proyecto. Yo creo que el presupuesto no tiene, es un ingrediente del proyecto. Si hay poco dinero, los buenos arquitectos deben hacer cosas muy buenas con pocos recursos. Y si hay muchos recursos, pues no desperdiciarlos, también hacer cosas mucho más óptimas. Este proyecto lo presentamos en la Bienal de Quito del año 2018. No ganamos nada, obviamente, porque estamos en un proceso de maduración, pero lo presentamos. Toda la teoría de vivienda de interés público. Todos estos proyectos pues, nos han ido escalando de uno a otro, y en el Instituto Sudamericano, que es un instituto de educación superior, pues nos piden que un garaje lo convirtamos en una escuela de automotriz. El Instituto Sudamericano, su edificio tenía y disponía de un estacionamiento de subsuelo, y me dicen, ¿cree que pueda aquí convertirse en una escuela de automotriz? Venga hacia acá. ¿Cuánto tienen otra vez? Este es el presupuesto. Listo, vamos con este presupuesto. E hicimos este proyecto de intención. Los proyectos de intención para nosotros es tratar de entender por dónde podría ir el proyecto después de tomar soluciones, ¿no? Unas líneas que tracen una iluminación y unos espacios enmarcados entre el estacionamiento, que no deje de ser un estacionamiento para que se convierta en una escuela. Este era el primer acercamiento, porque no creían que con bajo presupuesto podríamos hacer también una escuela de automotriz. Y les dijimos, miren, con 4 cositas que ponemos, podemos hacerlo. Estos eran los renders, voy a irlos pasando. Y los convencimos a hacer esto y podemos construirlo. Unos detalles constructivos, este es el resultado final. Un estacionamiento con cosas muy sencillas, con apenas líneas de orden, un piso epóxico y unos espacios cerrados, modulares, multiusos, que pueden pues albergar cualquier actividad. En este caso, la Escuela de Automotriz del Instituto Sudamericano. Vamos viendo, estamos bien con el tiempo, vamos a ir terminando. Proyectos que están en construcción, les voy a mostrar solo el diseño rápidamente. Este es un lobby que nos pidieron un acceso para la Empresa Eléctrica Regional del Sur. Proyectos institucionales, vuelvo a insistir, presentamos nosotros infinidad de planos ejecutivos. Cada tornillo debe estar puesto en su sitio. No hay proyecto si no sabes construir, es un lema que trabajamos con los estudiantes. Y pues eso decía Mies van der Rohe, si no sabes construir, no sabes diseñar. Todo parte de la construcción, de solucionar problemas de proyecto. Lo que estamos diseñando aquí solamente es la entrada, el acceso principal. No hay mucho que explicar. Modulación de paredes, modulación de tumbados, darle esa presencia institucional, modulación en el piso, y bueno, no hay mucho que explicar, solo ver las imágenes. Estos proyectos están en construcción ahora, por eso les muestro solo los renders. Esta es una casa en Naranjal. Naranjal es una ciudad que está muy cerca de Guayaquil. Y bueno, un proyecto nos ha llevado a otro. Esto también está en construcción. Esperemos que en este año, bueno, por la pandemia se paró la construcción, pero la habíamos diseñado. Este es un ejercicio de la casa patio. Y bueno, la abstracción, el cierre, la modulación, la sencillez. No es el presupuesto. Mies van der Rohe lo decía claramente, el presupuesto solo es un ingrediente. Si hay mucho dinero, haz una buena obra con mucho dinero. Si hay poco dinero, hazla igual con poco dinero. Esta es una casa que se está construyendo actualmente. Es una remodelación realmente de una obra que había iniciado. Por eso es que el patio, de alguna manera, pues era la única área, 2 áreas que teníamos libres como para trabajar.
Y bueno, de ahí pasamos a escala de edificios. Esto a mí me dio mucho gusto porque de a poco, pues, la misma teoría sirve para hacer un gallinero, la misma teoría sirve para hacer un baño, la misma teoría sirve para hacer un puesto en el mercado mayorista y la misma teoría sirve para hacer edificios. Entonces, este edificio es el primero que diseñamos ahora en Loja, está en proceso todavía. Es un edificio multiusos. No sabemos si van a suceder ahí oficinas, pueden ser departamentos, pueden ser locales comerciales, pero hemos entendido que estos edificios multiuso es propio y necesario para los momentos que estamos viviendo. Porque si los locales comerciales no sirven o las oficinas no sirven, pues se pueden rentar como departamentos, pues tienen un núcleo de áreas húmedas y estamos buscando que sea muy amigable con la ciudad. Pues al cambiar ya de escala, al trabajar con edificios, lo que necesitamos es entender que la ciudad necesita ser más amigable. En este caso, pues abriendo hacia el contexto más permeable. Esto que les digo del multiuso es entender que los espacios deben ser híbridos. Este es un anteproyecto, por supuesto, por les digo, está todavía en maduración, pero son las primeras imágenes que les mostramos a nuestros clientes. Este mismo espacio puede un día ser una sala comedor y al otro día o momentos después puede ser un aula de trabajo, ¿sí? El espacio híbrido o el espacio multiuso utiliza un espacio básico con iluminación, con áreas húmedas, con divisiones que puedan moverse y que de un momento a otro puedan transformarse. Pueden ser espacios únicos, suites, espacios dobles, dobles suites o grandes departamentos. El mismo espacio puede acoger a espacios de dormitorio, de estar y demás. El último que está en desarrollo, y con esto me voy despidiendo, estamos trabajando en unos departamentos, un proyecto nos ha llevado a otro, eso me da mucho gusto, en la 18 de noviembre, casi en el centro de nuestra ciudad de Loja, y pues son 3 departamentos y en la planta baja un restaurante que ahora mismo estamos tratando de entender esto de el paisaje lejano versus el espacio interior, ¿no? Hemos entrado en una reflexión propia de Mies van der Rohe, sigo, y no me da miedo ni vergüenza decirlo, él ha sido mi mentor post-mortem, con quien he buscado y tratado de entender toda esta teoría y que ahora la estamos implementando en los proyectos, ¿no? Entender esa relación directa entre el proyecto, el usuario y el espacio exterior, que no tiene que ver con la materialidad, que no tiene que ver con el presupuesto, que no tiene que ver con el lujo. El verdadero lujo en un espacio de arquitectura tiene que ver con aquel entendimiento de la búsqueda de forma. Termino volviendo a mencionar esta palabra que al inicio lo dije. La forma, en el plano artístico, arquitectónico, es buscar ese equilibrio entre el presupuesto, en el caso de la arquitectura, entre la materialidad, los materiales, el contexto histórico, el contexto natural, el contexto paisajístico, entre los usuarios, entre el momento social, como el multiuso, por ejemplo, actual, entre la relación con la ciudad. Cuando todas esas partes encuentran un equilibrio, el objeto y la forma sale por sí mismo. Les invito a visitar nuestro canal, el canal del Arqui. Tenemos un canal de YouTube, en Facebook y en Instagram. Un gusto en saludarlos y muchas gracias por la atención.